Reciban un cordial saludo. Nuevamente nos encontramos para el desarrollo de nuestras clases virtuales. Hoy estamos trabajando un tema muy importante, la ética, y vamos a arrancar por los inicios de la ética con una pregunta clave sobre el hacer. Más adelante, pues vamos a desarrollar una serie de conceptos y de postulados que son muy importantes. Hay un aspecto que cobra especial connotación y es la crisis actual que vive el lenguaje. Esa crisis también la podemos equiparar con una crisis del sentido de las palabras. En una sociedad tan sensible como la actual, con unas generaciones tan sensibles como las que vienen y las generaciones anteriores también son sensibles por esa misma dinámica del mundo, vemos que una misma palabra puede expresar eh, diferentes opiniones y en algunos casos esas opiniones pueden ser inclusive contradictorias. Entonces, eh, como humanos, ¿m? Que no podemos perder de vista que como humanos somos los únicos seres en la naturaleza que generamos conocimiento y pensamiento, ¿sí? Entonces, existen ciertos comportamientos que han sido analizados desde la filosofía, ¿m? Y algunos de esos campos son la ética, la axiología, la moral y la ética. Los tenemos acá. Entonces, la palabra ética, que es la que nos reúne acá, la podemos abordar desde diferentes aspectos. El primero, desde la ética de Arangüén. Arangüén, digamos, postulaba la ética como qué, como una residencia, como una morada, el lugar donde se habitaba. Luego la tradición filosófica, con su máximo representante Aristóteles, entiende que la ética está ligada al modo de ser y al carácter de la persona. Pero pues estamos hablando de hace mucho tiempo. Finalmente, ¿qué podemos asumir como ética? Podemos decir que la ética es una forma de vida que tiene un objetivo y es la expresión libre o la libre expresión. Entonces, esa libre expresión involucra varios aspectos. El primero, esa libre expresión implica si yo me quiero expresar libremente, ¿hacia quién? O sea, ¿quién va a recibir esa expresión mía? Quiere decir que cuando yo estoy de alguna manera buscando, primero, libertad y segundo, expresarme, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir del lenguaje, necesito finalmente pensar en quién, en el otro. ¿Cómo afecta esa libertad a los otros? Porque recordemos que si bien todos tenemos una serie de derechos, ¿m? Mis derechos siempre van a ir hasta donde empiezan los derechos de otra persona. Tienen unas limitantes. Entonces, dentro de lo que podemos encontrar desde la ética y la axiología, entonces vamos a mirar aspectos desde lo que estamos abarcando el día de hoy, que es la pregunta por el hacer. Obviamente, ese hacer analizado desde un contexto histórico y parte, por ejemplo, del trabajo que quedará pendiente para ustedes en casa, es hablar sobre estas escuelas del pensamiento. Sin embargo, la ética y la axiología también trabajan sobre la ética y el desarrollo. ¿A partir de qué? Del debate. El debate entre dos aspectos muy importantes, que es sobre lo ético y lo moral.
poder llegar a definir qué es ético, qué es moral, que a veces nos cuesta diferenciar. Y la ética, obviamente, también en aspectos de la globalización aporta nuevas prácticas y dilemas. Prácticas desde la manera de desempeñarnos y dilemas sobre esas contradicciones que se dan en ese desarrollo de los valores. Sin importar si es desde un contexto histórico, si es desde el debate o si es desde la aportación de nuevas ideas, esa ética y esa axiología, la axiología, teoría de los valores, debe ser coherente con qué? Con el desarrollo humano. Quiere decir esto que si abordamos la ética, la moral, la axiología o la teoría de los valores, desde cualquier aspecto, todo influencia ¿qué? Este desarrollo humano y esto es lo que nos permite de alguna manera ese autoconocimiento, el saber quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos. Cuestionamiento que se hace cualquier persona en cualquier momento, en cualquier etapa de su vida, ¿m? Que como muchas cosas se hacen y cuando ya vemos el tema entendemos por lo menos cuál es el nombre de lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, el estudio del pensamiento, esas reflexiones, esas meditaciones profundas, ¿implican una ciencia? Diría, bueno, pues todos reflexionamos, todos pensamos, no, pero sí, sí se estudia. De hecho, la filosofía trabaja sobre eso. Y de la filosofía, que es una ciencia, la ciencia del pensamiento, se desprenden una serie de aspectos como la ética, como la axiología. Más adelante vamos a ver un marco conceptual en donde el centro es el desarrollo humano, más que el desarrollo humano, el ser humano. La palabra ética surge del latín ethos, ¿cierto? ¿Qué significa ethos? Guarida. Dice guarida. ¿Cierto? Ahora bien, ethos es el carácter moral de la persona. Y aquí ya empezamos a jugar con esos aspectos donde hablamos de moral y donde empezamos a intentar diferenciarlo de la ética. Así como en el bosque, un animal reconoce su guarida y las huellas que deja ese animal nos conducen a esa guarida, la calidad moral de un hombre, ¿cierto? Es la que nos lleva a esa guarida, al ser. ¿Mm? Uno podría pensar, bueno, ética es guarida, entonces uno dice, bueno, guarida, ¿en qué sentido? Guarida en muchas cosas que nosotros somos, ¿cierto? Las interiorizamos, pero que son evidentes desde nuestro comportamiento. Entonces se preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para conocer a las personas? Las personas se conocen a través de sus actos, ¿cierto? Existe un conocimiento físico. Usted y yo nos encontramos, pero usted no va a conocer realmente quién soy, sino a partir de mis actos. Y los actos, pues son aquellos actos puros, aquellos actos reales, aquellos actos verdaderos, no aquellos actos que estén condicionados a que los demás me vean o a que los demás esperan de mí. Ya estamos hablando en ese sentido de dos cosas totalmente distintas. Una es esa serie de acciones que usted tiene de manera innata, de manera espontánea, buenas o malas, que más adelante vamos a ver que no necesariamente es lo bueno o lo malo. Se han abordado los dos aspectos, pero lo más importante es que sea espontáneo a partir de una serie que hoy se llama hoy se habla de las famosas habilidades blandas, esas habilidades que son inherentes a la persona, la responsabilidad, el liderazgo, la autoestima, la capacidad de relacionarse intrapersonalmente, interpersonalmente. Esas son las famosas habilidades blandas. Y nosotros desde acá pues trabajamos las habilidades duras, que son esas habilidades en la formación del conocimiento. Pero hoy, a pesar de que estamos trabajando una habilidad dura, pues podemos acercarnos un poco
al conocimiento y al estudio de esas habilidades blandas. La moral, ¿cierto? En muchas ocasiones expresada desde una forma negativa, particularmente para esas personas que en algún momento son señaladas o consideradas como moralistas, ¿m? Que son esas prohibiciones que particularmente para estas personas que se catalogan como moralistas, pues se les cobra muy caro. Esa moral para ese tipo de pensamiento es una fuerza ordenadora y aglutinante de la sociedad que la proclama, porque muchos, ¿cierto? Muchos hablamos de la moral, de los buenos valores, de la ética, ¿m? Pero a veces también manejamos esa doble moral en donde yo, desde mi punto de vista crítico, exijo, ¿cierto? Pero en el momento en que infortunadamente me afecta a mí, sí se considera la posibilidad de tener alternativas o no. Esa doble moral, eso lo hemos escuchado en diferentes situaciones. Esa doble moral, y lo podemos llevar inclusive lo podemos llevar al caso colombiano, me gusta colocar esa doble moral en donde, por ejemplo, yo quiero una policía que sea muy juiciosa, que detenga la delincuencia, que sea implacable con los delincuentes, pero si de pronto yo tengo un problema con la policía y el policía me puede ayudar, pues está bien. Entonces, por un lado quiero un policía que no rebaje una, pero si a mí me afecta, sí, de pronto sí que me ayude. Entonces, cuando no me afecta y el policía no lo hace, el policía es malo, ¿cierto? Y cuando sí me afecta y el policía lo hace o no lo hace, de igual manera, el policía es bueno. ¿Mm? O quiero un político que sea intachable, que sea honesto, que no se deje influenciar, que no tenga rosca política, como la llaman. Pero si yo tengo un amigo político, pues sí está bien que me ayude. Esos son comportamientos de doble moral que son inaceptables. O ya desde la parte personal, por ejemplo. Quiero que mi mujer sea la más fiel, la más honesta, que no mire a nadie, que viva, viva, piense y exista solo por mí, ¿cierto? Pero si de pronto la mujer del vecino, si me mira y podemos tener algo, pues fabuloso. Entonces, esos aspectos de la doble moral, para aquellas personas consideradas como moralistas, pues son de alguna manera más castigables o por lo menos más reprochables. Dentro de la moral y de la ética, también nos encontramos con un aspecto muy importante que es la famosa teoría de los valores, también conocida como axiología. Algunos podrían llamarlo inclusive la teoría de las habilidades blandas, por ejemplo, si quisieran. Y este, digamos, es un valor que se ha vuelto frecuente en un sentido moral. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con la parte filosófica y con la parte de la axiología. El término axiología proviene del término axios, que es equivalencia estimable o digno de ser honrado, fiel a la palabra. Sin embargo, como este y otros aspectos también se le da otro sentido. Por ejemplo, se le concede el uso como el precio de una mercancía o producto. Y en ese caso, el valor adquiere un significado netamente económico, que pues efectivamente para esto no es lo que estamos, digamos, abordando el tema. Y también en algunas ocasiones adquiere un sentido económico cuando se dice que, por ejemplo, una obra de arte tiene gran valor o que ciertas acciones son valiosas. Entonces son
axiológicamente muy valoradas. Ah, ok, pero ya la obra de arte, digamos, medida en un valor de apreciación, más no en un valor económico. Entonces, podríamos de alguna manera decir que esta apreciación sobre el valor económico, pues nada que ver, por lo menos desde acá que estamos trabajando esa parte de los valores. Y en esa teoría de los valores, que lo comentaba hace un momento, por ejemplo, esas teorías, esas habilidades blandas, pues valores hay muchos. De hecho, ya ahorita vamos a ver las características de los valores, unas pequeñas clasificaciones que se han dado a partir de las personas que han hecho esos estudios profundos. Valores como la igualdad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad social y ambiental, aunque esto ya suena más a un valor corporativo, pero no deja de ser valor, la gratitud, ¿cierto? Entre otros, que nosotros reconozcamos. La integridad, por ejemplo, es otro gran valor. Esos valores tienen unas características. ¿Cuáles características? Entonces, estos valores, evidentemente, algunos no serán tan relevantes como otros, ¿cierto? Otros podrán ser más valorados que otros. A algunos se les dará más valor que a otros. Entonces, los morales, los valores, pues tienen unas características que las vamos a ver. Entonces, la primera característica que se le puede asociar a un valor es la polaridad. ¿Qué quiere decir la polaridad? Que ese valor puede ser desdoblado y ser considerado un valor positivo o un valor negativo. En algunos casos se puede llamar valor y aquí antivalor. O puede ser malo y puede ser bueno. Puede ser, pues, aquí en este caso, puede ser enfermedad y desde acá puede ser salud. O puede ser sabiduría y el otro extremo será ignorancia. Entonces, la polaridad, que es una característica del valor, es cuando ese valor se puede medir y tiene un extremo opuesto. Por ejemplo, honestidad, deshonestidad. Esos valores siempre van a ser deseados y aspirados por todos, ya que se miden por los beneficios que reportan. Sin embargo, los antivalores, ¿qué va a pasar? Siempre van a sufrir de qué? De rechazo. Porque perdón, antivalores que encontramos acá, desde el punto de vista social, habla de qué? De lo que le falta. ¿A quién? A la persona. Quiere decir que estos que encontramos acá hablan de qué? De lo que la persona es, de lo que tiene. Algunos lo llaman cualidades, ¿cierto? Pero como en toda apreciación que puede ser subjetiva, en esa misma esencia del subjetivismo, ¿qué pasa o qué sucede? Que en muchas ocasiones algunas personas se enfocan más en lo bueno o algunas personas se enfocan más en lo malo. Y eso es una conducta normal, una conducta porque nosotros como seres humanos tendemos a qué? A generalizar. Mira, profe, pero ¿cómo así? Sí, sí, eso sucede. Y sucede más a menudo de lo que uno pueda pensar. Por ejemplo, supongamos que alguien tuvo un problema con la policía, con un policía, uno solo. Pero cuando usted genera ese comentario de apreciación, ¿cierto? No habla por ese uno, sino habla por ese todo. Entonces no dice, no, es que tuvo un problema con un policía y ese policía es malo. Dice, no, todos los policías son malos, como una apreciación.
Entonces esas calificaciones y esos juicios de valor, pues dependen mucho del enfoque que tenga la persona. Por eso hace un momento hablábamos de esos enfoques moralistas. Esas personas que se consideran netamente moralistas, pues obviamente sobre qué van a estar más pendientes, sobre esos antivalores. ¿Existirán alguna corriente que diga, no, yo soy más positivista, entonces miro esos valores? Ya como vimos acá este contenido, puedo hacer el siguiente, voy a intentar hacerlo y que salga lo más decente posible, ya que me estoy acostumbrando al lápiz. Y voy a utilizar acá para efecto agua. Bueno, no fue tan bueno como esperé que fuera. Miremos a ver si con este. Aunque espero que se entienda el mensaje. Se supone que lo que dibujé es un vaso y esto que estoy dibujando acá es el agua. Entonces, en esa polarización de los valores puede existir ese moralismo o esas personas que, teniendo el vaso, vean el vaso que, lo que han escuchado, lo que han escuchado ustedes, el vaso medio lleno o lo vean medio vacío. También sí sirve de ejemplo para lo que estamos hablando. Entonces, esa polaridad, y que de hecho es una realidad en este momento, para acá, para Colombia, es una realidad, la polarización tan terrible que tenemos. Extrema derecha, extrema izquierda, el que está en la mitad y de pronto no quiere le dicen tibio, en fin. Entonces, esa polarización es esa apreciación de los valores donde unos son buenos y los otros vienen a hacer esa antítesis. Y depende mucho de esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, de procesar esas situaciones. Otra característica de los valores, y con este arranque de la polaridad, empieza uno, oiga, sí, yo sí, a mí me pasa en algunas situaciones que, oiga, cuando estoy estudiando, oiga, yo había pensado en esa situación de alguna manera, pero no pensé que fuera el objeto de estudio de algo. Mire que la polaridad sí. Y tenemos una segunda que es la gradación. Y esa gradación es la intensidad o la fuerza que tiene un valor o un antivalor. Miren que hasta acá ya estamos formados con qué? Con valores o el extremo antivalores. Y esta gradación pues está directamente relacionada con qué? Con la polaridad, que era lo que les hablaba hace un momento. Entonces se supone que acá, en esta lista de valores donde hay una gradación, supongamos que las muñecas son valores, esa gradación dirá que para los valores habrán unos que son más aceptados o considerados buenos y habrá otros que definitivamente son muy malos. Y miren que hasta acá, pues no hemos hecho la lista. Entonces, la intensidad que posee un valor, pues hagamos una lista de valores. Entonces, por ejemplo, digamos un valor es la honestidad, ¿cierto? Otro valor puede ser la lealtad, otro valor puede ser el compañerismo, ¿sí? Entonces, dentro de esa subjetividad que la mirábamos hace un momento con la polaridad, desde la gradación yo digo, ok, mire que es un valor, la honestidad es un valor, sí, o sea, no es un antivalor, es fabuloso. La lealtad es un valor, sí, no es un antivalor, fabuloso. El compañerismo es un valor, sí, no es un antivalor, entonces, en este caso, los tres estamos hablando de valor. Si yo lo miro desde la polaridad, con el solo hecho que diga que es valor, que es un valor, perdón, que coloqué al revés, que es un valor, pues estoy desde la polaridad diciendo que es bueno, o sea, que suma, no que resta. Si fuera un antivalor, restaría.
Ahora bien, dentro de esta evaluación individual de los valores, dependiendo de ese juicio de valor, yo puedo decir, por ejemplo, para mí es muy importante la lealtad. Entonces diría, uno, lealtad, puede ser dos, la honestidad y tres, el compañerismo. Pero otra persona puede hacer el mismo juicio de valor y decir, no, mire, es que para mí lo primero es la honestidad, segundo el compañerismo y como ese va ligado a la lealtad, el tercero es la lealtad. Entonces empiezo yo a entregarle ¿qué? Empiezo a entregarle una serie de ¿qué? De intensidad, la intensidad como una calificación, en donde yo digo un valor es más importante que el otro o un antivalor es más grave que el otro. Esa es la gradación. Y finalmente, eso lo que me entrega es ¿qué? Una construcción de jerarquía dentro de los mismos valores. Recordando que si hablamos de jerarquía, pues es como si tuviéramos una pirámide, ¿sí? Entonces, en esa pirámide yo colocaré en la parte más alta los valores más importantes y en la parte más baja sigo teniendo valores, pero unos que no sean tan importantes, más o menos. Y obviamente en la mitad de eso yo empezaré a escalar y empezaré a hacer una clasificación. Entonces, la gradación va de la mano con la polaridad en los valores. Por eso es que en algunas situaciones en esos procesos de selección preguntan, bueno, ¿y cuáles son esos valores que usted tiene o defínase? Entonces, con todo el cariño y el respeto, de pronto, porque son procesos que son serios, estructurados, pero en algún momento tienen una parte subjetiva. Ahora bien, ya polaridad fue uno, ¿cierto? Ahora hablemos de la infinitud. Los valores gozan de otra característica que es la infinitud. Y esto es la dimensión en un mundo ideal, porque los valores van con lo ideal o con el idealismo, ¿m? En donde un valor va a ser infinito, por eso tenemos acá esta gráfica de infinito, se habla de la infinitud. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra condición de ser humano siempre vamos a querer más. Quiere decir que esto de acá nunca va a tener un final. Y si usted lo mira desde un punto de vista autocrítico, por ejemplo, si yo miro un valor como la honestidad, yo no puedo decir que soy honesto al 100%. ¿Por qué? Piénselo ahí un momentico usted mientras observa el video. ¿Por qué, por ejemplo, hablando de la infinitud en temas de valores, yo para el valor de la honestidad no puedo decir que soy una persona honesta al 100%? Y la respuesta, si la quiere ver desde la parte matemática, es porque esos valores no están, ¿qué? No están ligados a un número de ocasiones. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya fui 10 veces honesto en mi vida, entonces me gané la calificación. Para siempre seré honesto. No, porque la cantidad de ocasiones que se den para usted demostrar a los demás o a usted mismo esa honestidad son ¿qué? Infinitas. Porque usted nunca va a saber en cuántas ocasiones usted tenga que demostrar ese valor de la honestidad. Pueden ser una, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Entonces la infinitud de los valores hace eso. Usted nunca puede hablar de que un valor, ¿sí?, es finito, o sea, lo puede medir. Y lo mismo pasa con el antivalor, voy a colocar acá arriba. Un antivalor. ¿Usted puede controlar el antivalor? Sí. Hablemos de un antivalor. Por ejemplo, acá honestidad. ¿Cuál sería el antivalor? La mentira. Ah, es que yo nunca digo mentiras, entonces este antivalor está al 0%.
Fabuloso, siempre voy a estar así. Pero es que eso no se mide en la cantidad de veces. No es que a mí me han hecho 3 preguntas y las 3 veces contesté con la verdad. Fabuloso. Entonces, por eso puedo decir que mi antivalor está al 0%, o sea, es finito. Pero resulta que la cantidad de veces, ¿cierto? La sumatoria de esa cantidad o de ese número de veces en donde usted tiene la oportunidad de decir la verdad o la mentira, pues no va a ser una, ni dos, ni tres, puede ser, como puede ser 1 millón, pueden ser 3 veces en su vida. Y en las 3 veces usted tendrá que demostrar que es honesto, o por el contrario, que es mentiroso, como un antivalor, la mentira. A eso hace referencia que la infinitud. Y esto se da por la misma concepción, por el mismo escenario, por la misma dinámica de los valores. Esas, digamos, son las características de los valores. Ahora bien, ahora que de alguna manera tenemos las características de los valores, de otra parte nos encontramos con la clasificación de los valores. Y hay una particularidad en la clasificación de los valores, y es que para usted hablar de una clasificación, pues previamente tuvo que haber hecho un análisis y un estudio. Y de hecho, muchos autores han hecho ese estudio, ese análisis, y vamos a ver, no todos, pero vamos a ver algunas clasificaciones de valores que hicieron diferentes valores. Pero aquí el tema es que cuando hablamos de valores o de valor, finalmente no podemos decir que exista una definición que tenga una aceptación del 100%, o sea, que sea una definición general aceptada por todos. Al no tener una definición, porque todas se parecen, pero una sola que sea el común denominador no la hay, entonces esas clasificaciones pues tendrán diferentes puntos de referencia. ¿Cuáles? Pues de acuerdo a esas características y a esa concepción de valor que los artistas o los personajes que han de alguna manera intentado clasificar los valores, pues tienen unas teorías o unas corrientes, y de acuerdo a esas teorías o esas corrientes, pues ellos harán esas clasificaciones, pueden ser piramidales o simplemente dentro de un marco conceptual, un listado. Pero dentro de esas posiciones que eventualmente pueden ser diferentes, miren, jerarquía o listado. En lo que nos vamos a centrar más, que me parece más relevante, son esas coincidencias fundamentales que nos llevan a un lenguaje común y a un punto de partida, a un buen punto de partida para posteriores desarrollos. Entonces, hasta ahí, pues yo decía, ok, o les comentaba, existe diferentes situaciones, diferentes perspectivas, todo esto que les comentaba acá, pero como lo hemos manifestado, tenemos dos opciones. Nos centramos en lo que nos separa o nos centramos en lo que nos une. Es un buen punto de vista para empezar, que lo puede aplicar tanto para la clase como para su vida práctica. Cuando tengo una diferencia con alguien, me fijo más en lo que coincidimos o en lo que no coincidimos. A pesar de que en lo que no coincidamos sea más, creo que si nos fijamos en lo que coincidimos, por lo menos ya constituye un punto de partida para construir algún tipo de relación. ¿Mm? Ese es uno de los grandes mensajes que podemos rescatar de la sesión de hoy. Hay un autor, que es Méndez, en el 2001, que hace una categorización de los valores, pero si ustedes se dan cuenta, lo hace de una manera jerárquica. ¿Qué significa jerárquica?
que considera que unos son más valiosos que los otros. En donde en la cima, ¿cierto? Tendré los valores con una categoría más importante y el otro pues tendrán una clasificación mayor o menor. Entonces Méndez, por ejemplo, influenciados de la parte religiosa, pues coloca los valores religiosos en el nivel superior y seguido a esos valores religiosos, pues coloca unos valores espirituales. Y entre los espirituales, pues habrán unos lógicos, unos estéticos y otros éticos. Los lógicos, valores que deberíamos tener todos en general, universales si los queremos llamar. Estéticos, esos que son bien vistos, que al final son valores, pero que son bien vistos. Y los éticos, aquellos que están sujetos a esas conductas como tal. Luego tiene una tercera categoría que son, bueno, entonces analicémoslo desde lo virtual. Valores que se pueden considerar que generan fortaleza en una persona y valores que se pueden considerar que generan debilidades en una persona. Y de ahí hay tela para cortar. Hace un momento les hablaba de los famosos procesos de selección. Porque le dicen a usted, haga una lista de los valores que usted considere tener. Pero como les decía, y repito, con el perdón de pronto de la persona que ve este video y de pronto sea un experto en proceso de selección, no deja de ser subjetivo. En algún momento le preguntaron a alguien, oiga, es que usted mencione sus valores. Entonces alguien dijo, no, lo que pasa es que yo soy muy leal. Y pues si la lealtad es un valor y hasta ahí, perfecto, no hay ningún problema. Pero resulta que la persona que estaba al frente de selección le dijo, el problema con la lealtad es que usted quiere tener contento a todo el mundo. Entonces eso no le va a permitir trabajar en equipo, ¿cierto? Trabajo en equipo, porque eventualmente no va a poder complacer a todo el mundo. Entonces eso no le va a poder permitir surgir. Y a pesar de ser un valor, se determinó que ese valor que se ponía era una fuente de debilidad de la persona. Para mí eso es algo subjetivo, pero pues finalmente no, la idea no es entrar a ese debate. Y pues otra persona no colocó, no, es que yo tengo cumplimiento, soy muy cumplido, soy muy responsable. Ah, usted es responsable, ah, claro, eso es un valor que yo considero fuerte. Entonces me define como persona. Entonces, insisto, eso es desde la parte subjetiva. Bueno, finalmente recuerden que esto pues no es un planteamiento que obligue, es simplemente el pensamiento de un autor, del señor Méndez, en el año 2001. Y en la base de todo este esquema jerárquico, pues tenemos aquellos valores que el autor consideró que eran útiles. Y esos valores, pues tienen unos valores y unos antivalores. Valores que pueden ser agradables o desagradables, valores que pueden ser adecuados o inadecuados, convirtiéndose en un antivalor. Valores que pueden ser convenientes o inconvenientes. Uno es de la parte de antivalor y dos, inclusive dentro del mismo valor, ¿cierto? Pero que yo considere que ese valor no es, estos tres los podemos resumir, esos tres valores de pronto no son oportunos para el momento. Y este es uno de los primeros aspectos que recoge este autor, insisto, desde un punto de vista netamente jerárquico en donde transita desde los valores religiosos, pasando por los espirituales, llegando a las virtuales, y él afirma que la base de todo son esos valores útiles, pero esta utilidad, o sea, esta oportunidad,
también está bajo un juicio de valor. Y esos juicios de valor dependen mucho de la calidad de la persona. Cuando digo la calidad de la persona es de esa capacidad de reflexión, no tanto del estudio, sino de la capacidad de la reflexión. Porque es que los valores no se dan porque estudio más o porque estudio menos. Los valores no se dan porque estoy en un proceso académico o no, o porque vea esta materia de ética o no. De hecho, los principales profesores de esos valores son nuestros padres, en nuestras casas cuando arrancamos. El ser humano tiene una capacidad de aprendizaje. Y hay muchos estudios. Hay uno de esos estudios que dice que lo que más aprende el ser humano es de lo que ve, ¿cierto? Entonces, si usted desde pequeño está viendo que en su casa les gusta trabajar, que son honestos, que son sinceros, que son amorosos, que son responsables, pues usted va a crecer con esas perspectivas y va a entender que esos son valores buenos. O los encasilla usted, valores útiles, como dice Méndez en su representación jerárquica. Pero si usted está en su casa de pequeño, una anécdota que suena más como chiste, pero lo utilizan diferentes personas para comentarla como anécdota es, usted está en su casa viendo televisión, ¿cierto? De pronto suena el teléfono. Suena el teléfono, usted no quiere contestar porque no sabe quién es y envía a su hijo a contestar. Y le dice a su hijo, si preguntan por mí, diga que no estoy. Cuando el hijo contesta, dice, bueno, ¿está el señor fulanito de tal? No, no está. Pero ya miró, sí, es que miró y miré, pero que manda a decir que no está. Y sin embargo, usted como papá es el mismo que ante una pequeña mentira de su hijo en el colegio o en la misma casa, lo reprende porque no dice la verdad. Entonces se generan esas contradicciones en donde yo presento valores, pero esos valores no son consecuentes con la realidad que me están presentando, solamente para tenerlo en cuenta. Según Gervilla, en el año 2003, esos valores él los clasificó de acuerdo al modelo axiológico de educación integral, o sea, al modelo de valor, si lo quieren acá, al modelo de valor de la educación integral. Y aquí hay algo muy importante, porque previo a los valores, miren que previo a los valores, en el anterior, me voy a volver un poquito, se hablaba netamente de los valores y aplicaban a la persona en general. En este planteamiento de Gervilla en el 2003, ese modelo axiológico tiene tres aspectos importantes. Lo primero son las dimensiones de la persona. Acá, las dimensiones de la persona. Una vez usted tiene claras las dimensiones, luego analiza las categorías de valor, categorías, y a partir de esas categorías usted señala lo que puede considerar como valores o como antivalores. Entonces, por ejemplo, para el cuerpo, si la dimensión de la persona es el cuerpo, inicialmente, la parte física, pues hacer una parte física, la categoría del valor es un valor ¿qué? De carácter corporal. ¿Y qué valores puedo asociar a esa parte corporal? Pues puedo asociar la salud, el bienestar, el disfrute, el dinamismo en general y otros que usted puede afectar también. Y recuerden que como las características del valor es la polaridad, como existe un valor, existe un antivalor.
Entonces, ¿qué valores pueden estar asociados a eso? Por ejemplo, la desnutrición, el sufrimiento. Aquí puedo colocar la sobrenutrición, por ejemplo. Eso también analizado desde un punto de vista de enfermedad. Eso es de la parte física. Pero si la dimensión de la persona se quiere analizar desde la parte de la razón, pues si hablamos de la parte de la razón, podemos decir que son valores intelectuales. Y esos valores intelectuales pueden ser, por ejemplo, la razón, la reflexión, la lógica. Intelectuales, valga la redundancia, vistos desde el intelecto. Y el intelecto no es el que sepa más, porque de hecho una buena capacidad intelectual involucra que la razón, la capacidad de razonamiento, la capacidad de reflexión y por supuesto muchísima lógica en cada uno de los actos. Cuando usted tiene altos valores intelectuales, se caracteriza por ser una persona, por ejemplo, que no toma decisiones en caliente. Se toma su tiempo para razonar, para reflexionar y para buscarle la lógica a las cosas. Y por supuesto, un antivalor de esa situación puede ser el alfabetismo o puede ser la ignorancia. Hay una frase, la voy a parafrasear porque no es la frase exacta, que decía que usted nunca debe pelear con una persona ignorante, porque en el momento en que discute o pelea con esa persona ignorante se está poniendo al mismo nivel y usted no lo debe hacer. Si usted pues goza de valores intelectuales, de razón, reflexión, lógica, entre otros, pues usted no debería discutir con esa persona ignorante porque se está poniendo al mismo nivel. ¿Mm? Otra dimensión del cuerpo que se puede analizar es desde la parte del afecto. Y pues la categoría de valor pues serían esos valores afectivos que podríamos entender esos valores afectivos como qué, como aquellas situaciones en las cuales yo me puedo desempeñar mejor como persona o no, o que me ayudan a desempeñarme como mejor persona. ¿Qué valores podemos encontrar entre otros? La comprensión, el cariño, la empatía. O sea, si soy un ser comprensivo, si soy un ser cariñoso, si soy un ser empático. Esta palabra que está tan de moda hoy en día. Es que necesitamos un mundo más empático, personas más empáticas, o sea, personas que entiendan la situación de la otra persona, que entiendan que no todo el mundo tiene, hoy me dieron algo no todo el mundo tiene la misma estrella, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Lo resumen a veces la empatía como ponerse en los zapatos del otro. Eso tiene algo de cierto, pero no al 100%. Y por supuesto, se generan unos antivalores desde la parte afectiva, como la incomprensión, el sentirse incomprendido o no comprender. Este de acá, que me parece uno de los más peligrosos, que es el odio. Y yo les puedo decir que cuando una persona odia, en el fondo lo que siente es miedo o algún tipo de inseguridad. Entonces, esta medición de valores desde la parte del afecto también tiene dos componentes bien delicados, el odio y el miedo. Hay una película
Se me escapa ahorita el nombre, pero una de las reglas que decía la película era la historia de un muchacho que se preparaba mucho para ir a los Juegos Olímpicos, pero no creía en él mismo. Y dentro del entrenamiento, la persona que estaba a cargo de prepararlo decía, ojo, porque las personas que a veces se entregan más o que son más amorosas son las que más necesitan de cariño y afecto, por ejemplo. Pero si yo vivo con problemas de odio y de miedo, pues esta situación va a ser mucho más grave. Dentro de las dimensiones de la persona, también podemos tener esa parte singular. Y dentro de esa parte singular podemos tener tres categorías de valor. Unos valores individuales que también pueden ser conocidos como liberadores, unos valores estéticos y unos valores morales. Vamos a revisarlos uno a uno. Entonces, dentro de esos valores individuales o liberadores, podemos tener la individualidad, la libertad, la independencia como valores. Quiere decir, esos que son míos y solo míos, pues obviamente todos son suyos, pero estos van más es con su ser singular. Y como antivalores, la alineación, la homogeneidad, la esclavitud, la dependencia. Esos antivalores de, por ejemplo, la dependencia. Siempre, siempre la toma de decisiones que esté limitada. Porque finalmente, cuando usted tiene independencia, puede tomar decisiones tranquilamente. Pero cuando tiene dependencia, esa toma de decisiones se le va a complicar. Particularmente en un mundo en donde todos los días tomamos decisiones. Nosotros normalmente asociamos la toma de decisiones a procesos importantes, pero usted toma decisiones a todo nivel en todo momento. O sea, por cada actividad que usted haga, usted está tomando una decisión. Si usted quiere estar en la clase o no quiere estar en la clase, ya está tomando una decisión. Si quiere estudiar o no estudiar, ya está tomando una decisión. Si se despierta y se levanta, ya está tomando una decisión. Entonces, en todo momento estamos eh, involucrados en la toma de decisiones, de manera pues que si tenemos un antivalor como la dependencia, pues nuestros procesos no serán tan celeros o tan rápidos como otros. También encontramos unos valores estéticos. Esos valores estéticos ya son netamente con la percepción. Entonces yo puedo considerar que la belleza es un valor, que el arte es un valor, que la música es un valor. Y esos valores tendrán unos antivalores como, por ejemplo, el antivalor de la belleza, pues la fealdad, o ser reconocido como desagradable. Y aquí cobra mayor interés que lo que les decía, esos juicios de valor, porque son juicios de valor. Son estéticos, perfecto. O sea que las personas lindas tienen altos valores y las feas no. Eso digamos que es una percepción de Gervilla, ¿no? No, digamos, no es la posición del texto académico ni del curso. Estamos analizando categorizaciones de valores. Ya miramos una que es la jerárquica y ahora es de Méndez en el 2001 y ahora estamos mirando la de Gervilla en el 2003. Y para mí es subjetivo, como les decía. Puede que para el señor en su momento lo planteó así, la belleza es un valor estético. Él dijo, ¿por qué? No porque él lo considere así, ¿cierto? Porque quiero entender el sentido del autor, sino que él identificó que para algunas personas el ser bello es un valor y el ser feo es un antivalor.
generado de esa polaridad. Entonces él lo coloca, pero aquí evidentemente yo aquí voy a colocar en rojito. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, no con el autor, sino no estoy de acuerdo es porque no debería reconocerse. O sea, las personas pueden pensar muchas cosas, ¿ah? Pero no porque una persona lo piense, yo inmediatamente lo voy a reconocer como un valor. Es una posición mía. Y luego el autor también habla de unos valores que considera morales. Entre ellos encontramos la bondad, la justicia, la tolerancia. Y mire que dentro de esa categorización de valores, cuando vamos hacia la moral, ¿cierto? Es esa parte en donde yo debería diferenciar qué es lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, debería diferenciar. Entonces miren que estos valores que relacionamos acá, la bondad, la justicia, la tolerancia, nos lleva mucho a eso. ¿Qué es ser justos? Porque inclusive dentro de la misma justicia hay subjetividad. ¿Qué es ser justos? ¿Qué es ser tolerantes? Particularmente en una sociedad tan delicada como la mundial y tan particular como la de Colombia. ¿Qué es ser bondadoso? ¿Y cuál es ese límite de esa bondad para no pasar de la bondad, ¿cierto? Al ser abusado o que se aprovechen de esa bondad. ¿Mm? Entonces es eso. Y por supuesto, dentro de esos valores morales, pues hay unas antítesis, como la injusticia, como la maldad o el ser intolerante. Y todo eso tiene una interconexión, porque por ejemplo acá se habla de un valor moral que es la intolerancia, pero por otro lado se hablaba de un valor afectivo que es la incomprensión. Por eso les decía que, por ejemplo, hace un rato les decía, mire, cuando una persona entre los valores afectivos siente odio, yo podría asegurarle que por dentro lo que más siente es miedo a partir de ese odio. Y miren que dentro de esos antivalores afectivos se hablaba de la incomprensión. Cuando usted no tiene comprensión de lo que pasa, particularmente puede decir que tiene odio. Cuando usted tiene odio, podría hablar de que es que intolerante. Cuando usted es intolerante, podría hablar de que tiene miedo. ¿Mm? Para tener en cuenta, para revisar. Esta clase particularmente me gusta porque se sale un poquito de los temas que normalmente uno maneja, pues obviamente la materia se llama ética, pero es un espacio bueno para reflexionar, pensar y mirar de otra forma esa serie de valores y que no quede en eso. Ética, moral, sí, la ética, la moral como una materia del bachillerato, una materia del pregrado y ya. ¿Mm? Y no como esos espacios necesarios para la reflexión, para el autoconocimiento, para ser autocríticos, que es necesario. Pues para eso hubiera estudiado filosofía, pues no, pues tampoco es la invitación a eso, porque pues no, digamos, no corresponde hacer esa serie de señalamientos, pero sí es necesario analizar este tipo de lectura. Y dentro de las dimensiones de persona planteadas por Gervilla en el 2003, también hay una dimensión de apertura, de proyección, si lo quieren ver de esa manera. Y dentro de esa apertura o proyección, apertura hacia la sociedad, podemos encontrar unos valores de carácter social, unos valores considerados instrumentales o económicos y unos valores, por supuesto, religiosos. Teniendo en cuenta que cuando asociamos el valor, hace un rato decíamos, es lo valioso, pero lo valioso no necesariamente medido en términos económicos. Y de hecho el autor está reconociendo eso y le da una categoría a lo económico.
De hecho, voy a arrancar por ahí. Dice, mire, se supone que cuando yo hablo que algo es valioso es porque tiene un grado de importancia alto, no necesariamente que económicamente sea oneroso. Pero él dentro de esa misma categoría dice, sin embargo, si hay unos valores instrumentales o económicos, ¿cuáles? La casa, el carro, las tecnologías y los antivalores relacionados que puede ser el consumismo generado por todo esto o la pobreza. Mire que ahí es la pobreza. Dice, ser pobre es un antivalor. Ahí se puede generar un debate amplio, extenso, grueso, de todas las posiciones y de todas las opiniones de las personas, de los más ultraderechosos, de los más ultraizquierdosos, inclusive de los que llaman hoy en día ateos. Porque inclusive para algunas personas el ser pobre, aquí se habla como la pobreza como un antivalor. Para algunas personas inclusive llega a ser un defecto. Para otras más radicales inclusive una enfermedad, en fin. Entonces, insisto, acá digamos es un planteamiento del autor. ¿M? Estamos estudiándolo, pero ¿será que dentro de lo que ustedes hacen, entienden, reflexionan, uno podría ver la pobreza como un antivalor? O caso contrario, la riqueza, entendiendo que esto fuera riqueza, porque ahí seguimos con la parte subjetiva. El tener carro, coche y tecnologías se puede entender como riqueza. Porque así como se habla del valor, que no es la parte económica, pues también podemos hablar de riqueza como sinónimo, pero riqueza no medida de la parte económica, por ejemplo. Entonces, o como hablábamos hace un rato, en los valores estéticos, o sea, la belleza es un valor y ser feo es un antivalor. Sin embargo, el autor reconoce que algunas personas lo determinan así y él lo plasma desde la educación integral. Y el debate o lo que estamos en este momento generando son esas reflexiones a partir de ese planteamiento y decir si estamos de acuerdo o no, o si, más allá de si estamos de acuerdo o no, porque igual ella lo publicó, es si nos identificamos con esa situación o si consideramos que ese se debería ser el deber ser que llaman por ahí. Y el mismo autor dentro de esa apertura hacia el mundo nos dice que hay unos valores sociales. Esos valores sociales son aquellos que cuando yo me enfrento a la comunidad, a la sociedad, pues van a ser reconocidos. Y entre esos valores que normalmente la sociedad pide, y esto es muy común, dice, necesitamos personas honradas. Que normalmente se piden asociados. ¿Usted es honrado? Sí, entonces es un muy buen valor. Y recuerdan esa graduación que a unos se les da más importancia que a otros. Sí, sí, desde los valores sociales uno podría decir desde la honradez, sí, efectivamente es uno de los valores. Generosidad. Generosidad, medida por acá, hablábamos hace un rato de la bondad, es esos límites, esa delgada línea entre la generosidad y el derroche. Y como antivalores, el egoísmo y la guerra, desde la parte social. Este, por ejemplo, de la guerra, que si quisiéramos, digamos, armar un debate o un foro y poner a los pro guerra y a los no guerra, a los pro sí, por ejemplo, a los pro no, ¿cómo se llamaba ese? No acuerdo de paz contra los pro sí acuerdo de paz. Bueno, es subjetivo, porque para algunos la guerra justifica, para otros la guerra nada que ver. ¿No? Entonces miren que de la parte de la apertura el autor se tomó la molestia de identificar esa serie de categorías y esa serie de valores, antivalores. Esto, digamos, de alguna manera es un resumen, porque valores habrán muchísimos más, antivalores también. De hecho, ya algunos valores o antivalores serán sinónimos o parecidos a los que ya se han visto. Por último, hablar un poco de filosofía.
la filosofía sobre el pensamiento. Acá. Todo ser humano, tiene un universo por dentro en su pensamiento. Nos podemos estar hablando y aún así podemos estar pensando en diferentes cosas. Aristóteles fue el máximo exponente de la filosofía. Obviamente habrá algunos que me digan, profe, había más exponentes. Sí, no voy a decir que no. Pero si usted le hablan de filosofía, es más probable que se acuerde de Aristóteles. Es muy difícil para el hombre llegar a los conocimientos más generales, como que las cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos. La generación de conocimiento, ¿cierto? Es mucho más difícil que llegar a lo que es obvio, a lo que está al alcance de los sentidos. Por eso en muchas ocasiones ese aprendizaje vivencial o ese aprendizaje experiencial es mucho mejor, porque tengo una relación directa, entiendo la razón de ser. Nunca será lo mismo que me expliquen a vivirlo. Puede llevar a diferentes ejemplos, como usted quiera, a esta carrera de contaduría, a la carrera de medicina. Pero más allá de eso, en la medicina usted puede aprenderse todos los órganos, procedimientos, enfermedades, medicamentos, todo lo que usted quiera, lo que involucre. No hablo más que de pronto digo alguna sandez. Pero no basta solo con aprendérselo. Es necesario practicar y es entender el qué estoy haciendo. Y de hecho, cuando estamos en esos procesos de aprendizaje de la parte contable, yo insisto mucho, muchísimo al estudiante y le digo, ojo, más allá de aprenderse las cosas de memoria, es entender. Y cuando hablamos de filosofía, pues la filosofía en general es la necesidad de qué? De mirar cuál es la ciencia de todas las cosas. ¿Por qué un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra comprendido bajo lo general? ¿Cómo llegó a ese conocimiento? La necesidad de que la ciencia de todas las cosas, entender por qué, no como el programa La ciencia de lo absurdo, ¿no? Que de por sí es muy bueno, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía, entender y hacer un ejercicio del pensamiento, que es lo que hemos venido de alguna manera manifestando, pero ese ejercicio de pensamiento, ¿quién lo desarrolla? Pues el único ser en la naturaleza que entendemos que tiene esa capacidad y es el ser humano. El ejercicio de pensamiento lo hace el ser humano y por supuesto que se generan preguntas. Preguntas sobre qué es, por ejemplo, si hablamos, decíamos, la filosofía, el conocimiento, la ciencia de las cosas. Ok, cuando hago ese ejercicio de pensamiento, ante una situación determinada puedo preguntar o puedo cuestionarme qué es, o dónde vive, ¿cierto? O cómo actúa, o cómo se expresa. Y como nos damos cuenta acá en el seguimiento, pues si preguntamos qué es el ser humano, pues la antropología nos colaborará en identificar. Y la antropología inclusive le puede decir cómo se organiza socialmente. Y si es de hablar cómo se organiza socialmente, por ejemplo, podemos ir a otra rama que es la sociología o la filosofía política. Entonces, miren que la filosofía es que la ciencia de todas las cosas. Cuando el ser humano tiene un cuestionamiento, desarrolla un ejercicio de pensamiento. Para este caso, si se pregunta qué es, ok, hablemos de antropología, ¿qué es el ser humano? Y si tengo dudas de cómo el ser humano se organiza socialmente, ok, pues porque probemos con la sociología.
o con la filosofía política. Si dentro de ese ejercicio del pensamiento el ser humano dice, ok, bueno, ¿y dónde vivo? Pues utilice la cosmología. Si tiene dudas sobre su razón de ser, sobre su existencia, pues utilice la metafísica. La metafísica, cómo trasciende su mundo. O la ontología. Si tiene dudas de cómo razona, utilice la lógica. Para lo que nosotros estamos en esta clase. Desde la filosofía, para el ser humano, si se cuestiona cómo actúa el ser humano, porque al final, ¿cierto? Nos interesa reconocer y empezar a hacer este estudio de valores para que cuando salgamos, esa responsabilidad que tenemos como contadores públicos ante la sociedad, ¿cierto? Y de hecho muchas normas dicen el contador público en todas sus actuaciones, y siempre le hablan de las actuaciones del contador público. Entonces, si desde la parte de valores necesitamos analizarlo, pues obviamente recurrimos a la filosofía y el cómo actúa ese ser humano, inicialmente como humano, después como profesional, pues revisemos la ética y revisemos la moral. Y uno se puede preguntar, ¿ética y moral? Claro, por supuesto. Porque antes de usted ser profesional, y esa palabra profesional tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, si usted revisa el código de comercio dice que aquella persona que se considera profesional es la persona que se dedica el 100% de su tiempo a una actividad. Y yo digo, por ejemplo, entonces, un futbolista profesional. ¿Para eso existe carrera? No, pero se dedica el 100% de su tiempo a esa actividad. Por eso se llama futbolista profesional. Pero es que para ser profesional, cuando yo mido a la persona, la mido es por sus valores, por su ética, por su moral. Ahora, si ese profesional, que también existe una otra connotación, es una persona que es titulada con algún tipo por algún tipo de estudio en particular, un pregrado, un posgrado. Si eso lo convierte en profesional, pues fabuloso. Pero este carácter de profesional en mi concepto está más ligado a qué? A esas capacidades de ética y moral de la persona. Porque esta titulación, ¿cierto? O esta capacidad, por ejemplo, en el caso del futbolista, de desarrollar una acción, lo único que me está indicando es que está más capacitada desde el punto de vista intelectual o físico que los demás, ¿cierto? Pero resulta que mi empresa, llámese para el futbolista club de fútbol o llámese para la persona titulada en una empresa cualquiera, mi empresa también goza de unos valores corporativos. La empresa también tiene valores. Y normalmente esos valores, pues, ¿quién los coloca? Los dueños. Entonces, por más capacitado que usted esté como profesional, por más titulado que esté, o si es en el club de fútbol, por más buen futbolista que usted sea, si no cuenta con esos valores, esa moral, esa ética, con las que espera su empresa que usted se identifique y que puedan ir de la mano, pues de nada servirá llamarse profesional porque prima esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser un buen profesional, primero hay que ser un muy buen ser humano. Y por supuesto, para ser un muy buen ser humano, pues es lo que vamos a estar estudiando acá en esta materia. Desde la parte ontológica o desde la parte de la filosofía, pues quiero tocar tres áreas
que me parecen pertinentes. La primera es la ontológica, la segunda es la epistemológica y la tercera es la axiológica. Y la podemos analizar desde ciertos interrogantes que se formulan, ya mirábamos hace un momento, ¿desde dónde? Desde la ciencia que estudia las ciencias o el origen de las cosas, desde la filosofía. Entonces tenemos en esos estudios diferentes áreas. Primero, la ontológica. Esa parte ontológica me dice, ¿qué es la realidad? ¿Qué y cómo está compuesto el mundo? Para eso necesitamos una serie de competencias interpersonales para poder generar un conocimiento y entender la realidad que en estos momentos, y valga por demás decirlo, hay algunas personas que están por el camino equivocado. No nos corresponde a nosotros de alguna manera traerlos, porque cada persona debe reconocerlo. Pero esa ontología, por ejemplo, nos podría ayudar. ¿Cómo está compuesto el mundo? No para las normas sociales y para esas situaciones, sino cuál es el contexto del mundo y cómo yo debería adaptarme. Algunas personas dirán, no, profe, es que aquí no es que yo me adapte al mundo, el mundo se tiene que adaptar a mí, listo, es respetable y eso no lo vamos a discutir y yo tengo libertad de expresión y tengo unos derechos fundamentales, sí, pero ¿qué es más fácil? Adaptarme al ritmo del mundo y desde ahí empezar a trabajar por lo que me gustaría cambiar o esperar que el mundo cambie para que yo me pueda adaptar a él. Lo dejamos de cuestionamiento para que lo interioricen. También tenemos un área epistemológica. Esa área epistemológica es el analizar cómo conocemos, qué se puede conocer, hasta dónde y con qué instrumentos conocemos. Usted lo podría llamar, esa epistemología es la metodología, ¿cierto? De mi interacción con el mundo. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Qué puedo conocer y qué no puedo conocer? ¿Y cómo sé qué puedo y qué no puedo conocer? Pues porque voy a tener un alcance, o sea, hasta dónde y con qué instrumentos conocemos. Si no cuento con todos los instrumentos, pues podré determinar qué puedo conocer y qué no puedo conocer y cómo lo voy a conocer a partir de esos instrumentos y hasta dónde. Hasta dónde es el alcance, el instrumento es lo que me permite llegar a ese alcance. Y tenemos otra área que es la axiológica, que como lo hemos venido diciendo, como teoría de los valores, pues podemos identificar qué es malo, qué es bueno, qué es bello, qué es justo, qué es lo ético. Recuerden, valores y antivalores, con unas características de qué? De polaridad, de jerarquización. ¿Mm? Entonces, esto como complemento de esa parte filosófica. Empezamos a cerrar la sesión de hoy y quiero terminar con este tema que nos lleva acá, y es la libertad. ¿Por qué? Porque todos esos valores van ligados siempre a la libertad. De hecho, la libertad, como dice acá el texto, es uno de los términos más frecuentes en la parte cotidiana occidental. Occidental. Recuerden que desde lo oriental, pues desde la cultura oriental habían muchas cosas que no podríamos afirmar para decir que somos libres. Y normalmente se apela a ese término de libertad en las diferentes instancias que comprometen al hombre. En este momento, hombre como ser humano, pero cuando digo hombre, entiéndase hombre y mujer. Y de ahí en adelante usted puede apelar a todas las situaciones en la vida cotidiana. Libertad de prensa, de cátedra, de pensamiento, de elección, de libertad. ¿Cómo crear atado, limitado, ignorante? ¿Quiénes se han comprometido en la búsqueda de una definición clara o precisa del concepto? ¿Y será que esas personas que han buscado el término de libertad
son los más destacados pensadores filósofos. Es más, algunos han ido más allá y han hablado sobre la libertad positiva y la libertad negativa, generando pensamientos que son discutibles, pero que pueden convertirse en una conversación bastante interesante. Libertad positiva, libertad negativa. Por ejemplo, para mí, la libertad es libertad. Y otra cosa distinta es cómo usted usa esa libertad. Y aquí ya empezamos a revisar eso, profe. Y bueno, está como raro hoy hablando de libertad, ¿sí, no? Es que hay que revisarla. Libertad es autonomía, libertad es capacidad en la toma ni siquiera la capacidad, libertad es la toma de decisiones, libertad es la autonomía, libertad es tomar la decisión que queramos, ¿cierto? Que en general yo podría decir que la libertad vista desde un contexto general es la toma de decisión, la capacidad de tomar cualquier decisión, esa es la libertad. Pero esa libertad y esa capacidad de la toma de decisión tiene unos límites sociales, unos límites legales, unos límites personales, unos límites físicos. Y los más importantes, unos límites morales y unos límites éticos. Y en el ejercicio de nuestra carrera de contaduría pública vamos a encontrar todos esos límites, pero el más importante es ese límite moral y ese límite ético. Y en esa toma de decisiones, ¿sí? Yo debo identificar las consecuencias de los actos. Pero si somos un poquito más ácidos en esa toma de decisiones, inclusive yo no debería analizar en una toma de decisión la consecuencia, ¿sí? Sino analizar si estoy obrando de la manera adecuada o no, con todo lo subjetivo que eso puede ser. Si estoy obrando en justicia, por ejemplo, como valor, si estoy obrando en equidad como valor, si estoy siendo honesto en esa decisión como valor, si estoy siendo responsable como valor en esa decisión. Eso es lo que en primera instancia y de manera ácida uno debería, en esa libertad, en esa capacidad de tomar decisión, cualquier tipo de decisión, debería analizar si estoy siendo consecuente con mis valores. Y si no lo quiere mirar desde ese lado, entonces revíselo, bueno, por lo menos tenga la capacidad de analizar las consecuencias de esos actos, teniendo en cuenta los límites que hemos dicho, los límites físicos, los límites legales, ¿cierto? Los límites morales, los límites éticos. Y podemos ir desde los casos más simples a los más complicados. Desde los más complicados, el derecho a la vida de otra persona. Usted tiene la libertad, ¿cierto? Y esto va a ser un poquito así. Usted podría tener la libertad de quitarle la vida a otra persona, pero existe un límite moral inicialmente, un límite ético. Eso no está bien. Usted no puede mandar sobre la vida de otra persona. Puede efectuar el acto de quitarle la vida, pero usted no tiene ningún derecho sobre la vida de otra persona. Entonces ahí está mal. ¿Eso es sensato? ¿Es moral? ¿Mm? ¿Cuál es el límite físico de esa situación? ¿Cuál es el límite legal? Legalmente usted no puede hacer eso. Y si no lo quiere mirar desde esa parte de los valores, que sería, por ejemplo, para las personas que han cometido ese delito y que buscaran de alguna manera reivindicarse, eso sería lo primero que tendrían que entrar a mirar. Hace muchos años hay un político que hoy en día está suspendido, pero que fue alcalde de Bogotá, Tanas Mocus, y decía algo como, la vida es sagrada. Y aunque lo cogieron de meme y lo mofaron un poco, es la realidad, la vida es sagrada. El solo hecho de la concepción de la vida es algo que en muchas ocasiones es inexplicable. Todos entendemos y sabemos de dónde venimos, cuál es el proceso reproductivo y cómo nacemos, pero cómo se genera la vida es algo que en muchas ocasiones es imposible de explicar. Entonces, ¿qué lo hace usted creer que tiene la capacidad de arrebatarle la vida a otra persona?
Entonces, usted tiene la libertad, claro, porque pues nadie va a estar encima suyo, controlando. Imagínense, somos 47 millones de colombianos, 47 millones de policías, no se puede. Entonces, usted tiene la libertad de tomar la decisión, pero es una decisión en donde inicialmente usted tendría que tener en cuenta esos valores y en segunda instancia, pues por lo menos analice las consecuencias. Es que yo quiero tener la libertad de, no sé, ya pasamos lo más grave, analicemos lo más sencillo. Quiero la libertad de hacer ejercicio porque uno de los valores es la belleza. Entonces quiero ser bello para tener ese valor, como se presentaba en uno de los cuadros. ¿Mm? Pero resulta que usted tiene una limitación física. Entonces, ¿qué es más fácil? Trabajar de acuerdo a lo que usted pueda, de acuerdo a esa limitación, ¿m? Al máximo hasta que usted consiga ser bello. O entender que tal vez la belleza no es un valor, sino es una condición humana y que hay otros valores que en realidad sí priman más. Entonces usted debe entender esos límites, ¿sí? Y debe entender que la libertad está directamente ligada ¿a qué? A la capacidad de la toma de decisiones. Entonces, con todo esto que les digo, pues dice, ser libre entonces es una paradoja, porque yo soy libre en la medida que pueda elegir. Cuando no puedo elegir, pues obviamente no soy libre. Entonces, la idea de esta asignatura es empezar a analizar, obviamente partimos de lo general y vamos hacia lo particular. Ese era el objetivo de la sesión de hoy. ¿Qué nos queda pendiente? Una pequeña actividad. Resulta que de todo lo que hemos visto, hay una parte que no desarrollamos y que ojalá usted la pueda desarrollar, y es hacer un mapa conceptual de las escuelas de pensamiento ético. Usted puede investigar y hacerlo en un papelito, entonces viene acá, coge, dibuja y empieza en el centro, coloca el tema central que sería escuelas del pensamiento ético y empieza a desarrollar los temas en su mapa conceptual. No hay ningún problema. O puede ir al computador, ¿cierto? Y aquí el mouse. Buscar la herramienta digital que requiera, que necesite, que desee. Puede ser, por ejemplo, en MindMaster. La busca y desarrolla la actividad. Una vez que tenga listo el mapa conceptual, repito, de las escuelas de pensamiento ético, lo sube a la plataforma de la universidad. No es más. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes la clase. Les envío un abrazo y les deseo una feliz tarde.